que invito sin más a pasar a Sebastián y Lucía para que podamos empezar a mostrar un poco lo que fue el ejercicio Hagámonos Cargo en primer lugar en materia de sistema político. Y la idea es replicar un poco el ejercicio que nosotros hicimos, este grupo de 21 personas, en este lugar con ustedes y que fluya como una conversación, y por lo tanto esto va a ser una exposición bastante breve y sintética de lo que fue Hagámonos Cargo. Gracias. Yo venía con un speech de 1 hora. Muchas gracias por la invitación. Soy Lucía Damer, de la Universidad de Santiago de Chile. Quiero decir 2 cosas antes de partir con el diagnóstico. El primero es que el espacio de diálogo es muy importante para lo que estamos viviendo. Y lo que hizo Pivote fue en ese sentido relevante porque generó un espacio donde las discusiones altisonantes, la pelea, la falta de tino en la conversación estaba totalmente fuera. Y lo que mostró es que se pueden llegar a acuerdos a pesar de las diferencias, que las diferencias son, por supuesto, muy relevantes y muy necesarias. También creo que es necesario recuperar el sentido de la importancia de la técnica para la política pública. La política pública es verdad que son a veces respuestas que pueden ser como más de perogrullo, es decir, tenemos que mejorar la educación, por ejemplo, pero efectivamente la conversación llevó, como bien dijo Bernardo, una conversación mucho más técnica, mucho más precisa, que es parte del discurso que tenemos que recuperar. El tercer elemento clave es que hay una enorme cantidad de gente dispuesta a colaborar y a comprometerse por un programa de largo plazo. No un programa político electoral, seguramente también cada uno tendrá sus preferencias, pero un programa político de largo plazo para mejorar el país. Y eso hoy día en muchos países no hay. Entonces me parece muy relevante. Éramos 21, ojalá que después seamos muchos más. Y lo último es que la política importa. Esto es un contrafactual, mucha gente cree que no, pero la política es muy importante. Y los 21 que estábamos ahí, estábamos ejerciendo una labor de algo positivo, que es la labor del ejercicio de la política bien pensada, con la P mayúscula. Y en el marco mundial en el que nos estamos moviendo, eso es importante decirlo. A mí me ha tocado un poquito hablar de 4 de los elementos fundamentales del diagnóstico. Yo creo que Bernardo también mencionó algunos, Patricio Fernández también. Yo los he ordenado de un formato un poquito distinto, pero el primero es en los partidos políticos. Efectivamente, la política importa, así que va a estar un poco desordenado. La política importa, pero sin partidos políticos no hay política seria, y sin política seria no hay una buena democracia. Por ende, por favor, nosotros, yo creo que todos llegamos a la conclusión que necesitamos partidos políticos que dejen estas débiles institucionalidades, que dejen de ser una asociación de organizaciones vinculadas a un liderazgo individual, con prácticas cada vez más personalistas y con algo que por lo pronto yo estimo ultra necesario, que es un rigor y una disciplina política partidaria muy importante, ¿cierto? Donde esto cada uno hace lo que se le da la gana, terminamos un poco en la situación en la que estamos hoy día, con casi 1/3 de los diputados independientes, con niveles de negociación respecto a sus decisiones de política pública también personales. El segundo elemento, que está ahí como primero, para el que está en el PowerPoint está volviendo loco, la necesidad, digamos, la dificultad que tenemos hoy en día para construir acuerdos en el Congreso. Diría no solo en el Congreso, sino es cuestión de mirar las coaliciones de gobierno y de oposición, pero efectivamente tenemos un problema muy serio para la construcción de acuerdos, un personalismo muy grande, una falta de disciplina nuevamente, una fragmentación política que ni siquiera encuadra en líneas ideológicas. Entonces cuesta mucho decir esta persona que está en contra de lucro, luego va a estar en contra de ABC. En realidad eso hoy día es muy difícil de verlo, y eso, ese es un elemento que según los que hemos estado ahí, yo creo que en general las mismas encuestas lo demuestran, porque este es un elemento importante también. Lo que nosotros decimos acá, luego las encuestas, la ciudadanía lo refrenda en muchos sentidos, tal vez de una forma distinta, pero lo reconoce. No logra avanzar con políticas públicas serias. El tercer elemento, que es el segundo para el PowerPoint, es la insuficiente participación ciudadana.
Nuevamente, los partidos políticos son importantes, pero partidos con 4 militantes, 2 de ellos votando online, no nos sirven. Y el desafío fundamental para todos los que estamos acá y son miembros de partidos, yo no, es fortalecer la capacidad real de los partidos de tener base popular. Y por base popular no me refiero, digamos, a una base organizada, sino a una llegada a los territorios para que la gente nos siga sintiendo, y esto es parte de nuestro diagnóstico, de una insuficiente capacidad de participación, de una limitadísima sensación de incidencia. La democracia no es ir a votar cada 4 años y muchos chilenos creemos que es eso, porque no encontramos otros niveles de participación. No solo eso, sino también encontramos que las organizaciones intermedias que tanto participaron en los 2 fallidos procesos constitucionales no encuentran luego niveles verdaderos de participación, a pesar de los esfuerzos que se hacen a niveles regionales, locales, etcétera. Y el cuarto elemento, que es el tercero en el PowerPoint, es la dificultad para el diseño de políticas públicas. Hasta acá el gobernador de la región metropolitana sabe perfectamente que partimos diciendo que iba a haber una verdadera descentralización en Chile. Ahí estamos, poquito, ¿cierto? Que se hacen muchas definiciones de lo que van a ser las políticas públicas, pero que a la hora del diseño, y yo que estoy metida en los temas más complejos, que son los temas de seguridad, donde el diseño, como bien sabemos acá hace muchos años, el diseño básicamente está medio perdido, creo que cada vez es peor, que las capacidades de diseño de políticas públicas de largo plazo en Chile son cada día más débiles, y creo que eso se compartió en las reuniones que hemos tenido, y tenemos entonces un acuerdo bastante grande respecto a las deficiencias que tiene este diseño y los impactos que tiene este diseño luego en el debate legislativo, por supuesto, pero peor aún a la hora de la implementación de las políticas públicas, y ni qué decir a la hora de la evaluación. Estos son entonces los 4 elementos comunes, hay muchísimo más, yo creo que esto fue una conversación riquísima, verdaderamente, pero con estos 4 elementos comunes nos da para tener una mirada de lo que viene a continuación. Sebastián. Bueno, muchas gracias. Quiero partir saludando a los dueños de casa, al rector Peña, a Pato por la oportunidad, por este espacio, también al gobernador Orrego y por supuesto a Bernardo y a Pivotes por, como bien dijo Lucía, propiciar este espacio en que nos reunimos a veces hasta bastante tarde, con ardientes discusiones, pero siempre en un tono muy bueno, en temas que no parecen desde afuera tan sexy, pero en realidad despertaban muchas pasiones entre nosotros. Y entonces, esto que yo voy a plantear, que son algunas propuestas y las que siguen, que plantearán también Natalia y María, son propuestas que nacen de una larga conversación y que, como bien dice, y aquí parto con el disclaimer, buscamos una amplitud, buscamos ser punto de partida y no punto final. Hay algunas que son propuestas bastante amplias porque afortunadamente no somos nosotros quienes teníamos que tomar la decisión, sino que simplemente iluminar algunos caminos para que luego quienes toman las decisiones puedan seguir adelante. También es cierto, como bien dijo Bernardo, que estas propuestas no representan individualmente a cada uno de nosotros, pero sí creo que todos nos sentimos relativamente, adherimos colectivamente a ellas. Es decir, si ustedes le preguntan a los 21, quizás alguna de ellas no es parte de aquello que enunciaría entre las primeras propuestas, pero sí creemos todos que son importantes al menos abrir estas discusiones y que en estas soluciones van caminos a solucionar los diagnósticos que ha enunciado bien Lucía. Ninguna de ellas es particularmente novedosa, muchas de ellas nacen de otras discusiones previas, algunas de la comisión experta, otras de comisiones anteriores, por lo tanto también es importante tener eso en cuenta. Y por último, los sellos transversales, que ahí se enuncian, pero a mí me parece que corresponde poner como sello principal la idea de gobernabilidad. Es decir, la idea de cómo podemos avanzar en la toma de decisiones públicas, de converger hacia caminos comunes,
a construir puentes entre nosotros a través de los incentivos, a través de la capacidad técnica, a través de aumentar la confianza en nuestras instituciones, etc. Esos son ciertos sellos que todos y cada uno de nosotros teníamos muy presentes al momento de iniciar. Yo voy a ser bastante, o intentaré ser descriptivo, porque sé que hay algunas de estas que no son compartidas por todos, pero ustedes después podrán interpretar o subinterpretar mi tono para saber en cuál estoy yo más convencido y cuál no. Pero la verdad es que en general tenemos un acuerdo relativamente amplio en muchas de ellas. Partamos con la primera. La primera es un tema conocido, es el umbral, está en discusión. Entiendo que el proyecto de ley se aprobó ayer en general en el Senado, que trae esta particular iniciativa junto a otras. La verdad es que el umbral pretende resolver una enfermedad tremendamente asentada desde hace ya una década, si no más, en nuestro sistema político, que es la fragmentación. Es un camino, quizá no el camino, no es la bala de plata, pero sí muchos creemos, y por eso está aquí como propuesta, que es un camino para resolver la fragmentación, para que los conflictos que hoy día parecen ser interpartidos se transformen en mecanismos o en conflictos intrapartidos y por lo tanto puedan ser resueltos por las institucionalidades partidarias adecuadas. Es decir, no queremos eliminar la diversidad, o no propone esta norma supuestamente suprimir cualquier conflicto, pero sí tender a canalizarlos a través de partidos políticos más estables, más grandes, por eso generando algún incentivo a la fusión de estos, pero al mismo tiempo reduciendo el número de partidos con presencia legislativa que, como digo, intente ser uno de tantos remedios a la fragmentación. Esto ciertamente porque esa fragmentación hoy día genera altos costos para llegar a acuerdos en el Congreso Nacional y de esa forma también permitir y fortalecer nuestra gobernabilidad. Por último, una materia que también siempre está de la mano con la idea de umbrales es fortalecer las bancadas al interior del Congreso Nacional. Las bancadas es la sala de máquina política del Congreso Nacional y por eso poner atención a esa instancia que hoy día está regulada muy en reglamentos por ahí es también importante. La propuesta 2 dice relación, si es que la primera idea era la gobernabilidad en el espacio de toma de decisiones por excelencia, como es el Congreso Nacional, la segunda propuesta vinculada con la participación busca conectar, es decir, que el Congreso, los partidos logren también conectar con la ciudadanía, con los anhelos, con los sentires más profundos de los ciudadanos, y eso es relevante porque la gobernabilidad no puede ser o estar de espaldas también a la legitimidad. Y la participación ciudadana, creemos, es uno también de tantos otros mecanismos importantes para fortalecer la legitimidad. Y hace así entonces como a través de herramientas tecnológicas, a través del procesamiento de distinta información que hoy día circula en forma masiva, permite una colaboración entre quienes toman las decisiones y la ciudadanía. Todo esto puede profundizarse mucho más, pero a fin de buscar una democracia inclusiva, una democracia que integre, pero también una democracia que conecte entre quienes toman las decisiones, entre las instituciones y la ciudadanía, para también vestir de legitimidad el proceso de toma de decisiones es relevante y es esa nuestra segunda propuesta. La tercera propuesta se enfoca en la evidencia. No todo es gobernabilidad, no todo es conexión, sino que también construir sobre la base de evidencia, sobre la base de datos. Y es por eso que, como tantos otros, hace ya varias décadas venimos proponiendo la creación de una oficina de finanzas públicas, una oficina de evaluación de impacto regulatorio en el Congreso Nacional, o como sea que se le vaya a llamar. Pero cualquier instancia que asesore con evidencia, con apoyo técnico, a quienes toman las decisiones de política pública, quienes participan del espacio deliberativo por excelencia como es el Congreso, nos parece fundamental. Hoy día el Congreso muchas veces legisla a ciegas. El Ejecutivo es el gran dueño de la información. Una oficina como esta, un mecanismo institucional como esta, permite reducir asimetrías,
permite un diseño más informado, permite una discusión más efectiva de las leyes y, por cierto, creemos que esto también permite aumentar la confianza en el Congreso Nacional. Y por último, la propuesta 4, quizás la más ambigua por las dificultades inherentes de ella, es establecer condiciones más exigentes a la conformación de partidos políticos. Hace algo así como una década esto cambió y también muchos de nosotros vemos que en esa reforma hubo algún efecto indeseado en nuestro sistema político. Por eso entonces, sea a través del número de firmas, sea a través de aquello que se le exige a los partidos políticos en sus aspectos más ideológicos, o sea a través de cualquier otro mecanismo vinculados también con el financiamiento, tenemos que mirar la formación, la creación de partidos políticos que son esenciales para la democracia, ya lo decía Lucía, pero también requieren tener reglas claras al momento de su conformación. Estas 4 propuestas, en definitiva, entonces nos intentamos acercar a la gobernabilidad, a conectar con la ciudadanía, a construir sobre la evidencia y también a generar un espacio para los partidos más institucional, más estable, que contribuya a nuestra democracia. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Lucía, Sebastián. Invito ahora a que Natalia y María nos puedan comentar y hacer esta misma exposición sobre la administración del Estado. Luego, Seba, Lucía, los vamos a invitar nuevamente a sentarse aquí con nosotros para abrir una conversación. María. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y a quienes convocaron. Bueno, siguiendo con la parte de administración del Estado que nosotros conversamos, yo voy a ir ordenadamente para que el Toño no se ponga nervioso. Ahí ustedes pueden ver que nosotros tuvimos como varios factores de los que estuvimos conversando en el diagnóstico y hubo, como decía Bernardo, como una suerte de agregación de los acuerdos y la importancia, y vamos a comentar los 4 que tuvieron más acuerdo y que encontramos más relevantes dentro de esta diversidad que tuvimos de opiniones. Y el primero, que yo creo que ha estado bastante en la palestra en el último tiempo, es la desactualización del modelo de empleo público. Y acá, bueno, yo creo que se dan varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, se considera que el sistema que tenemos de estatuto administrativo promueve una cierta rigidez del empleo público, que por lo tanto no permite quizás que haya mucha movilidad dentro de los servicios o entre servicios, pero al mismo tiempo también muchas veces puede fomentar una cierta precariedad, porque podemos tener personas que tengan mucha vocación de servicio público, que tengan todas las competencias, pero que si quizás no son consideradas como leales a quienes gobiernan o a quienes están en la jefatura de servicio, puede que no estén en ese lugar o no tengan la permanencia asegurada. Esto ha llevado, como ustedes saben, a muchas discusiones sobre la confianza legítima, cuántos años más, menos, la intervención de la Contraloría, cambios de criterio, Corte Suprema, etcétera, y eso ha llevado a un desarrollo bastante inorgánico que no es que necesariamente produzca esto, pero puede generar o facilitar ineficiencias, baja adaptabilidad a los cambios, además con todo lo que se está hablando hoy en día, la tecnología, la inteligencia artificial, captura política y desprotección también a la estabilidad y oportunidades de buenos funcionarios y funcionarias públicas. Ha habido una explosión de la contrata y el honorario. Está acá Enrique Rajivich, que ha escrito y ha estudiado mucho sobre el tema, y hoy en día en la Administración Central del Estado tenemos alrededor de un 70% de personas que están a contrata y honorario, lo cual es totalmente fuera de lo que se pensaba cuando se concibió nuestro sistema de empleo público. Entonces ahí creíamos que se genera este problema, y también que las falencias se expresan en todo el proceso de la contratación pública, desde la selección hasta la desvinculación de las personas, y por lo tanto también había que avanzar en eso. Y esto dificulta una gestión de excelencia centrada en el ciudadano y adaptable a los cambios. En el segundo factor, que yo creo que también se ha conversado bastante y que incide también en lo primero, es que tenemos una tenue separación entre las funciones de gobierno y la administración pública. Yo creo que muchas veces se extiende y depende también muchas veces de los servicios. Hay algunos servicios que están más extendidos, otros que no. Quienes son personas de confianza de quienes gobiernan y quienes no.
Y yo creo que acá, como decía Lucía, la política es importante y nosotros votamos cada cierto tiempo y elegimos a quienes nos gobiernan, por lo tanto está bien que lleguen con sus personas de confianza, pero muchas veces hay cargos que más bien tienen que permanecer en el tiempo. Sabemos que los que hemos trabajado en el Estado, que no es sencillo, que hay muchas regulaciones cada día más y por lo tanto tienen que ser personas que conozcan cómo funciona el Estado. Obviamente, bienvenida a las personas nuevas, pero hay una curva de aprendizaje importante. Entonces, obviamente, como hemos visto en los últimos 10 años, hemos tenido cambios de gobierno, no solo cada 4 años, sino cambios de coaliciones cada 4 años, y eso obviamente implica también que hay una pérdida de conocimiento y lecciones aprendidas con estos cambios cada 4 años. Y eso, a pesar de que se ha tratado de poner ciertas como trabas o cortapisas a que ocurra en el sistema de alta dirección pública, también se ha visto, eso se refleja en las cifras, y por lo tanto hay un problema acá también con esta débil separación entre las funciones del gobierno y de la administración pública. El tercer factor que nosotros vimos y que está muy relacionado también con lo que señalaba Lucía sobre el diseño de las políticas públicas y la evaluación en el Congreso, se conversó mucho sobre las deficiencias en la ejecución y evaluación de políticas y programas públicos. Sabemos que hay ciertos mecanismos existentes hoy en día, pero no son suficientes y por lo tanto también no contamos muchas veces con herramientas para discutir sobre las políticas públicas que tenemos hoy en día en ejecución, si efectivamente cumplieron con los objetivos a los cuales apuntaban, tienen los mecanismos o los medios más eficientes, más idóneos y cómo podemos corregir eso. Muchas veces nos damos cuenta de esto cuando ya están haciendo agua las políticas públicas y yo creo que eso claramente es un problema. Y necesitamos además que tengamos evidencia para esto, por lo tanto, ahí también el diagnóstico dice que hay una ausencia de revisiones periódicas, o sea, no estamos nosotros constantemente o periódicamente revisando las políticas públicas para ver si hay que hacer ajustes o no y por lo tanto también creíamos que ahí había un problema. Y en el último factor, una escasa incidencia de las regiones y la comuna en la toma de decisiones administrativas, como se señaló antes, y acá el gobernador Orrego lo debe saber mejor que nosotros, hubo una promesa de descentralización que sabemos que fue más promesa que realidad. Yo creo que Chile logró que se confluyera como el impulso centralizador con el descentralizador de manera perfecta. Entonces llegamos a una reforma que no hace mucho, y por lo tanto tenemos personas que tienen unos cargos pero que tienen pocas capacidades y pocos a veces recursos para poder llevar a cabo estas facultades. Y por lo tanto tampoco existen ciertas obligaciones correlativas y exigentes a estos gobiernos en términos de transparencia y rendición de cuentas. Esto lo hemos visto en los municipios, lo hemos visto en los gobiernos regionales. Bueno, con Natalia las dos además coincidimos en el Consejo para la Transparencia y nosotros en las fiscalizaciones que solemos hacer constantemente vemos como efectivamente en el ámbito regional y municipal hay un rezago en temas de transparencia y rendición de cuentas comparado con los servicios de la administración central. Y por lo tanto esto aumenta las probabilidades de malas prácticas y corrupción que hemos visto en los últimos años con el descrédito que eso implica y que obviamente es muy tremendo para la ciudadanía. Y eso sería el diagnóstico, así que dejo a la Natalia con las propuestas. Bueno, muchas gracias María. Yo también quería saludarlos, agradecerles a todos que estén aquí hoy día en la mañana dándose este espacio para conversar, para pensar, reflexionar. Gracias a la Universidad Diego Portales, rector, Patricio, y a Pivote, Juan Francisco y Bernardo. Bueno, respecto de las propuestas sobre administración del Estado, como bien decía María, uno de los factores que detectamos tiene que ver con deficiencias en la regulación del empleo público. Y por cierto, entonces, la primera propuesta tiene que ver con un nuevo régimen general para el empleo público, para las nuevas contrataciones y que sea una propuesta integral, es decir, que regulemos todo el ciclo laboral desde la entrada de los funcionarios públicos hasta su eventual desvinculación o renuncia. Esta propuesta lo que pone el foco, ¿no es cierto?, sobre todo, es que pongamos la debida atención en los mecanismos de selección basados en el mérito, pero no solamente en la selección, sino que cuando el funcionario público ingresa, cuente con las debidas capacitaciones, cuente con la debida formación, tenga incentivos para crecer profesionalmente adentro de la administración del Estado y la administración del Estado sienta la necesidad también de que ese funcionario vaya creciendo, vaya aprendiendo y sea un aporte para cada uno de los servicios donde se desarrolla. Por supuesto que estos procesos
para que tengan estas características de abiertos, basados en el mérito, tienen que basarse de alguna manera en criterios objetivos, transparentes, tienen que promover la profesionalización y el buen desempeño al interior del sector público, lo que implica también evaluaciones permanentes y reales, ¿no es cierto? No basadas en criterios fáciles de cumplir, o en incentivos que están asociados a esos criterios fáciles de cumplir, sino hacerla un poco más difícil, pero porque justamente están al servicio de las personas. Creemos también que los funcionarios las personas todas nos movemos por incentivos y por lo tanto poner criterios para que puedan moverse al interior del mismo servicio donde se desempeñan, pero también entre servicios, es decir, movilidad vertical y horizontal, son muy relevantes y creemos que hoy día hay trabas en el estatuto administrativo para que ello pueda ocurrir. Por supuesto, cada servicio público tiene ciertas particularidades y no nos podemos hacer los lesos con aquello. Entonces, ¿podemos tener un régimen general? Sí, que regule la condición de contratación, de permanencia y de desvinculación, pero también hay servicios particulares que tienen ciertas complejidades que nos tenemos que hacer cargo. Por lo tanto, esto no es ajeno a recoger ciertos elementos especiales que puedan tener algunos de esos servicios y hacerlos parte de esta regulación y de este organigrama específico con ciertos grados de flexibilidad para hacernos cargos de esas necesidades puntuales, como por ejemplo puede ocurrir en ciertos servicios de salud, en universidades del Estado, etc. La segunda propuesta tiene que ver con lo que ya nos explicaba María y Bernardo, ¿no es cierto?, previamente, que es que nosotros creemos que es legítimo que cada gobierno que se instala traiga a personas de su confianza, que lo representen además en su ideario político, pero que también es muy relevante las personas que ya llevan una cierta cantidad de años y de trayectoria en el servicio público. Esto lo vemos en otras naciones, donde es bien distintivo los funcionarios de la administración que los funcionarios de gobierno, como se le llama. Y creemos que es importante delimitar aquello, ¿ya? Delimitar estos dos tipos de maneras de participar en el Estado, establecer que los funcionarios de confianza son de carácter excepcional, dándole entonces relevancia también a quienes permanecen en la administración pública, y a estos funcionarios de confianza regularlos con ese carácter excepcional. Esta pérdida de confianza, a su vez, que hoy día existe en los funcionarios que son nombrados por la alta dirección pública, creemos que se ha prestado lamentablemente para un mal uso, en el sentido que no estaba pensado originalmente este régimen para que ello ocurriera, y entonces ahí tenemos que pensar y reconfigurar esa causal justamente para que esas personas puedan permanecer demostrando su buena trayectoria en la administración pública. Luego, la propuesta número 3, que esta es una propuesta que, como decía Sebastián Soto, cada uno tendrá sus énfasis. A mí es esta que a mí me gusta mucho, debo reconocerla. Hoy día nosotros tenemos mecanismos en el Estado para evaluar políticas públicas. Los tenemos en la Dirección de Presupuestos, los tenemos, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social recientemente creado. Sin embargo, el correlato entre lo que esos organismos hacen y luego la decisión política no es necesariamente lineal, ¿ya? Y entonces nosotros creemos que hay que de alguna manera aislar o alejar quizás del centro de gobierno a quienes van a mirar lo que hace justamente el gobierno y lo van a evaluar. Hoy día tenemos una Comisión Nacional de Evaluación y Productividad creada por un decreto y pensamos que se puede dar un paso más, ¿no es cierto?, y avanzar hacia una suerte de agencia, comisión, consejo que pueda evaluar las políticas públicas con mayor objetividad que estando dentro de los servicios que las ejecutan o que las implementan y que en alguna manera también las crean previamente con la discusión también en el Congreso. Creemos que ese organismo debiera tener ciertos grados de autonomía relevantes y que pueda evaluar, ser un colaborador de quienes toman las decisiones tanto ex ante como ex post, pero con una incidencia relevante, ¿ya? La idea es que esto no sea simplemente un estudio que se publica en una página web al que tienen acceso los académicos y los podemos discutir cientos de veces en foros como este, sino que también los tomadores de decisiones sientan el peso de esta evaluación, y para eso uno puede, con un sistema de incentivos, de costos de transacción, de no considerar las propuestas de una comisión de estas características con un correlato en la política. Creemos que es un camino muy importante y esperamos que la discusión en el Parlamento, que además se está teniendo respecto de esto, tenga un buen cauce. Esto es súper importante porque tomar decisiones en la administración pública en base a la evidencia, ser capaz
En Chile somos malos para reconocer cuando cometemos errores, pero ser capaz de reconocer que hemos cometido errores y ser capaz de, a partir de esos errores, avanzar, perfeccionar, a veces rehacer, ¿por qué no? Pero también a veces reconocer que hay cosas que se han hecho bien y que se puede seguir construyendo. Creemos que este es un elemento clave para el buen funcionamiento de la democracia. Cómo conectarlo con la decisión política es el desafío. Y por último, esto tiene que ver con descentralización, pero también tiene que ver con cómo acercamos las decisiones de la política a los ciudadanos. Se dice que los municipios son la primera puerta de entrada de los ciudadanos para transmitir sus necesidades hacia el Estado, otro tanto los gobiernos regionales y después los gobiernos, ¿no es cierto?, nacionales. Sin embargo, cuando hoy día miramos la realidad chilena, nos damos cuenta que las competencias que tienen son más bien limitadas. Y por lo tanto, creemos que una forma de avanzar hacia otorgarles más competencias es tener esquemas de transferencias claras, contractuales claros entre los gobiernos nacionales y subnacionales, pero no solamente transferir las competencias, sino que obviamente asociarla a los recursos necesarios y las capacidades que pueden ser de las propias regiones o de los municipios, a veces también transfiriendo capacidades y recursos humanos desde los gobiernos nacionales. Para esto es súper importante contemplar mecanismos de gobernanza, de transparencia y de rendición de cuentas. Como contaba María, lo vemos nosotras en la práctica en el Consejo para la Transparencia, que puedan asegurar una mayor eficacia y responsabilidad en la toma de decisiones de los gobiernos subnacionales. Bueno, y con eso concluimos las propuestas y lo más importante ahora es poder escucharlos a ustedes sobre sus reflexiones y también críticas constructivas para poder seguir creciendo en este trabajo. Muchas gracias.